Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Apocalipsis. Estamos mirando algo. Estamos mirando algunas pinceladas de el contenido de las iglesias, el mensaje que se le mandó a las iglesias de Asia. Apocalipsis capítulo 3 del versículo 7 en adelante. Esta es una iglesia con la puerta abierta. Vamos a leer y vamos a observar algo de lo que el Señor transmite a esta iglesia de Filadelfia. Filadelfia es una palabra que quiere decir amor fraternal. Amor fraternal. Qué lindo que todas las iglesias fueran un Filadelfia. También. Dice allí el versículo 7 en adelante: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo y el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Señor, te damos infinitas gracias, porque es una bendición muy grande que tú nos das el poder alabarte. Pedimos, Señor, que también ahora tú puedas trabajar a favor nuestro mientras pensamos en tu palabra, ¿sí? Mientras ponemos nuestra mente y corazón a disposición de la palabra. Tu Espíritu obre para poder, Señor, atesorar el mensaje que tú quieres en lo personal y también como iglesia. Glorifica tu nombre en este tiempo. Muévete en medio de nosotros y sé con aquellos que por algún motivo no han podido llegar a este lugar. Gracias por atendernos y gracias de antemano por lo que siempre haces en respuesta a las oraciones de tus hijos. En el nombre de Jesucristo, amén. Entonces, les recordamos que Filadelfia, como las otras iglesias, es una iglesia representativa de la iglesia cristiana. Y el mensaje de Filadelfia es el mensaje para toda iglesia que puede estar en su situación, o puede el Señor dirigirse a ella para transmitir algo que tiene para ella. Fíjese que el versículo 13 dice: el que tiene oído, oiga lo que dice a la iglesia de Filadelfia. ¿Dice eso? A las iglesias. Quiere decir que lo que se le dijo a Filadelfia, ¿para quién es? Para las iglesias. Y eso nos incluye a nosotros que somos una iglesia del siglo XXI. Y entonces, una iglesia esta es una característica de esta iglesia,
es que dijimos al principio que estas 7 iglesias a las que va dirigida el mensaje apocalíptico, y cada mensaje de estos eran iglesias de Asia, y que eran iglesias, algunas de ellas, que el Señor enviaba una reprensión, que el Señor estaba interesado en que salieran de alguna situación espiritual negativa que había en ellas. Pero decíamos al principio que había 2 iglesias que no se le da reprensión, solamente se le da elogio, se le alaba, y el Señor reconoce su trabajo. Y una es Esmirna, como vimos, que está en el capítulo 2, versículo 8 en adelante. Esmirna es una iglesia fiel, y es una iglesia a la que el Señor no tiene nada que reprochar, nada que reprender. Y la otra es esta que estamos viendo hoy. Filadelfia es otra de las iglesias fieles, a la que el Señor le alaba, le advierte, le reconoce, también le promete, pero no le reprende. Qué bueno si nosotros pudiéramos clasificar, que cuando el Señor envía un mensaje a la iglesia, nosotros clasifiquemos dentro de las que el Señor dice: te reconozco como una iglesia fiel, como una iglesia que defiende mi nombre, una iglesia que se apega a mi palabra, como una iglesia también que me tiene como su prioridad, como una iglesia que no hay nada que implica la disciplina, el juicio, la reprensión divina. Y entonces vamos a observar, siempre le digo, nunca con el mensaje que le doy cada domingo y sobre lo que hemos hablado de las iglesias anteriores, de ninguna manera quiere decir que hemos dicho todo lo que se puede decir. Algunas expresiones incluso las paso por alto. Por eso les dije al principio, estamos dando una pincelada de ese mensaje. No es todo lo que se puede decir. Allí tuviéramos tanto que decir que pudiéramos dedicar varios estudios bíblicos a una iglesia, porque hay mucho en cada expresión que el Señor puede sacarle el asca, y que el Señor puede comunicarnos a través de esos mensajes. Así que mire la Biblia por un momento, la presentación que el Señor hace de sí mismo para enviar. Escribe al ángel, dice el versículo 7, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. ¿Se acuerda qué quiere decir la palabra ángel? Enviado. Mensajero. Se me ha enviado un apóstol, pero un ángel es un mensajero. Y hay mensajeros espirituales y hay mensajeros terrenales. Hay mensajeros, y en este caso, lo más probable es que ese se refiera a los pastores de las iglesias locales, que el Señor le manda un mensaje para que ellos sirvan de voceros, ellos sean los portavoces de la palabra de Dios para llevar el mensaje a la iglesia. Entonces se escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Y entonces, ¿cómo se presenta el Señor? Dije que mucha de la presentación que hace el Señor a cada iglesia está tomada del capítulo 1. Pero hay algunos que no es el caso, como parte de lo que la presentación que hace a Filadelfia. ¿Cómo se presenta el Señor a la iglesia de Filadelfia? Él dice, esto dice el santo, y él dice, el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Muchas de las presentaciones también que el Señor hace a la iglesia era acorde a alguna situación que ellos estaban atravesando. Entonces, una manera muy singular que la Biblia nos enseña a través y nos habla a través de esta expresión de la naturaleza divina es el santo. El santo. Un santo. El santo quiere decir que no hay nada malo. La palabra santo quiere decir apartado. Apartado de los usos viles, apartado de cualquier pecado, apartado de todo lo malo. Y Dios es el santo. Cada cristiano es un santo también, pero Dios es el santo por excelencia, porque la santidad que hay en Dios no es una santidad como la nuestra. Dios es la fuente del bien y Dios es santo por excelencia, y Dios tiene la santidad absoluta. Nosotros tenemos una santidad que necesita ser perfeccionada. La santidad de los cristianos necesita crecimiento, necesita avance.
Todo cristiano es santo, la Biblia lo enseña. Y la Biblia se dirige a la iglesia como los santos. En muchas epístolas usted encuentra que se dirige la epístola a los santos. ¿Qué santos? Los cristianos, los hijos de Dios. Nosotros comenzamos a ser santos desde que nos convertimos. Porque el Señor empieza a traer su santidad a nosotros y el Señor también nos empieza a apartar de los usos y del encaminamiento de este mundo o el desencaminamiento de este mundo para que andemos en el camino de Él. Entonces es un santo, pero el cristiano es un santo que necesita crecer en esa santidad. Cuando la Biblia dice el santo, es porque hay un santo que no tiene comparación. Es la santidad absoluta. Es la santidad perfecta. Una definición también de perfecto es lo que no puede ser mejorado. Y la santidad divina es una santidad que no puede ser mejorada. Y eso habla de lo bueno que es Dios. Quizá alguno de nosotros en algún momento ha sido tentado a pensar que Dios le ha hecho algo malo, o que Dios hace algo malo, o que Dios lleva algún plan maligno adelante. Satanás está interesado en que la gente piense que Dios hace cosas malas. Pero Dios es el santo por excelencia. En la epístola del apóstol Santiago hay un versículo que a mí me gusta mucho que dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Así que Dios es bueno. Él es el Padre de las luces. Y dice aquí el santo, el que es bueno. No hay ningún ser que se pueda comparar en benignidad a este Dios. No hay ningún ser sobre el universo. Dios es el santo por excelencia. Y dice también la Biblia que es santo, dice y verdadero. Dice también el verdadero. ¿Sabe que Jesús, una de las comparaciones, una de las expresiones que se atribuye en Juan 14:6, dice: yo soy el camino? ¿Y qué dice? La verdad. Fíjense que la verdad en la Biblia no es un concepto, sino la verdad es una persona. Dios es la verdad. Lo verdadero es algo auténtico, es algo genuino, es algo sin mezcla, es algo que no es falsificado. Entonces Dios es el verdadero. Cuando Jesús dice yo soy la verdad, es lo que está también diciendo: es todo lo que ustedes ven en mí es auténtico. No es fachada, no es apariencia, sino es autenticidad. Y también Jesús dice, cuando Él dice que yo soy la verdad, Él está diciendo también que todo lo que procede de Él, todas sus enseñanzas, todos sus criterios, todo lo que Él pronuncia también como es genuino. Eso está sin mezcla de ningún error. Entonces, Dios es bueno en gran manera y Dios es auténtico. Esa es la presentación. Dice, el santo y el verdadero. Ese es nuestro Dios. Qué maravilla que usted cuenta, que usted puede contar con alguien que es el sumo bien, la santidad, y que es lo más genuino que usted puede encontrar. Porque, ¿qué daño puede hacernos cuando usted encuentra que alguien que está teniendo una manifestación buena, detrás de eso en realidad hay algo malo? Eso lo decepciona. Eso no puede decepcionar. Y también cuando detrás de una aparente proyección, una aparente manera de presentarse, en realidad lo que hay detrás es una farsa. Entonces, pero qué ánimo que cuando usted dice lo que tengo es bueno, auténticamente bueno, y también es auténticamente veraz, verdadero. Ese es el caso de Dios. Ese es el caso de Dios. Y Dios se presenta a la iglesia de Filadelfia como el santo, el verdadero. Y dice también el que tiene la llave de David. Quiere decir, ¿para qué es una llave? Para abrir. Entonces, una llave es para acceder. Una llave también habla de autoridad. Quien tiene la llave es que ejerce la autoridad sobre eso. Entonces dice que el Señor tiene la llave de David. Tiene la llave de David. Y usted sabe que hay algunas puertas que pueden ser forzadas para abrir. Y que hay ladrones que pueden forzar. No vienen con llave, pero fuerzan y pueden entrar.
pero este no es el caso. El Señor tiene la autoridad por excelencia, dice la Biblia aquí, que tiene la llave de David, que abre y algunos cierran. Dice, ninguno cierra. Cierra y ninguno abre. O sea que Dios ejerce una autoridad tremenda, una autoridad suprema, su soberanía, que la soberanía, dicho coloquialmente, es que Dios hace lo que le da la gana. Y Dios actúa soberanamente sobre este mundo, y Dios ejerce la autoridad completa, no solamente por un querer, sino por un poder. Porque hay gente que quiere hacer lo que le da la gana. Pero la gente que está en este mundo, que quiere hacer lo que le da la gana, puede hacer lo que le da la gana. Hay gente que dice, no, yo hago lo que me da la gana. No. Aparentemente. Hago lo que me da la gana. Pero en realidad, ellos pueden hacer algo de lo que ellos tienen deseo. Porque para hacer lo que le da la gana no solamente hace falta deseo, sino hace falta también poder. Pero en el caso de Dios, cuando Dios quiere, Él puede. Por eso cuando Él cierra, no hay quien abra. Y cuando Él abre, no hay quien cierre. Entonces ese es el mensaje para la iglesia de Filadelfia que se presenta. Y entonces nosotros decimos, bueno, ¿cómo es mi Dios? Bueno, hay muchas de las enseñanzas que vimos de la manera que el Señor se presenta. Hoy el Señor dice, yo soy santo, el santo por excelencia. No hay otro como yo, mi santidad es inigualable, soy auténtico y no hay nada falsificado ni nada aparente, sino que lo mío es lo auténtico, lo genuino, y yo soy el Dios que santo y verdadero ejerzo una autoridad suprema. Qué maravilla que nosotros podemos tener un Dios que, si usted sabe que Él abre a favor suyo, no hay quien cierre. Y si Él cierra, no hay quien abra. Hay muchas personas que tratan de llevar adelante su plan. Muchas personas tratan de llevar adelante su agenda. Y por mucho que intenten, se desgasta la vida entera y no puede lograr, porque Dios ha cerrado. Y cuando igualmente viceversa, cuando Dios abre, aunque cuando Dios pone una puerta abierta delante de la iglesia, delante de sus hijos, delante de lo que confía en Él, entonces, amado hermano, no tiene que estar preocupado de que alguien puede cerrar esa puerta. De que hay alguien en este mundo que va a estropear el plan, va a frustrar la bendición de Dios. No hay nadie que puede frustrar la bendición de Dios una vez que esa puerta, el cielo, la ha abierto a nuestro favor. Y entonces la expresión que se reitera en cada iglesia es: yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras, dice el Señor a la iglesia de Filadelfia. He aquí que he puesto delante de ti una puerta abierta. O sea que la iglesia de Filadelfia tiene una puerta abierta delante de sí. Tal pareciera que la iglesia de Filadelfia, yo no puedo saber con exactitud cuál era la apariencia que hacía que alguna gente pensara que era poca, que estaba apocada la iglesia de Filadelfia. Yo no sé si era porque era un redil pequeño. Yo no sé si porque aparentaba flaqueza. Pero la iglesia de Filadelfia, el Señor reconoce que en sí mismo tiene poca fuerza. Lo vamos a leer de nuevo en unos minutos. Pero el Señor no es... La iglesia de Filadelfia va a avanzar no por una puerta que ellos van a empujar, no con una puerta que ellos van a meter patas de cabra, no con una puerta que ellos tienen que forzar, y una puerta ni siquiera que ellos tienen la llave, sino que su Dios tiene la llave y abre la puerta por donde ellos van a entrar. A veces nosotros quisiéramos tener la llave de las puertas. De las puertas, digo, de la vida, para los planes, para los proyectos. Pero sabe que no te conviene y no me conviene. ¿Sabe por qué? Porque si nosotros tuviéramos la llave para cada situación en este mundo, a veces quizás abriríamos
alguna puerta que no nos conviene, alguna puerta equivocada, o cerraríamos alguna puerta que puede ser la buena, la positiva, aunque en apariencia digan otra cosa. Ahora, la iglesia de Filadelfia tiene puerta abierta, pero no es la puerta que ellos se abrieron con la pata de cabra, ejerciendo su fuerza y su voluntad, sino la puerta que Dios ha abierto a favor de ellos. Amén. ¿Sabes que nosotros a veces empujamos las puertas? Todos nosotros hemos empujado puertas. No hay nadie que diga, no, yo voy a mirar por arriba del hombro a alguien aquí en la iglesia, a uno así, y decir, mira. No, porque todos hemos empujado puertas en algún momento. Hemos querido llevar adelante nuestra agenda, llevar adelante nuestro plan. A mí me gusta una expresión del libro de Proverbios en boca de Salomón que dice, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza. Entonces, qué bueno que el Señor abra nuestras puertas. Qué bueno que el Señor sea el que nos dé el acceso a nuestra bendición, a nuestras prosperidades, a nuestros logros. Entonces dice, yo conozco tus obras, he aquí que he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Y eso es alentador, que nadie, por grande y poderoso que sea, y por grande que sean los conflictos, puede cerrar las puertas que Dios abre. Eso es muy alentador para nosotros, porque el camino nuestro es el camino es el camino que accede por las puertas que Dios abre. Un cristiano, una iglesia, los creyentes deben avanzar por las puertas que Dios abre. Y eso no hay nadie que lo pueda cerrar. Y está hablando en tiempos de persecución, donde el cristianismo enfrentó persecución, donde enfrentó falsedad, donde enfrentó gente poderosa. Y el Señor a esa iglesia le está diciendo, tienes una puerta abierta delante de ti. Qué lindo si para nosotros en lo individual, en lo personal, el Señor se pronuncia y dice, tiene una puerta abierta delante de ti, la cual, ¿cómo dice? Nadie puede cerrar. Gloria a Dios. Eso es muy alentador en esta mañana, que si el Señor te prepara un camino, un acceso, porque eso es la puerta, nadie puede contra eso. Y entonces, ¿cómo estaba esa iglesia en lo humano, en fuerza, en poder? Mira la opinión que el Señor mismo tiene en el versículo 8 más adelante. Porque aunque tienes poca fuerza, ¿viste? Porque aunque usted se ha sentido sin fuerzas, ¿quién es el que no se ha sentido sin fuerzas? Nadie. Tenemos que hacer silencio frente a ese planteamiento, porque todos en algún momento nos hemos sentido apocados, nos hemos sentido decaer, nos hemos sentido flaquear. No hay nadie. Y entonces el Señor dice, aunque tienes poca fuerza, yo no sé en qué consistía esa poca fuerza que la iglesia podía tener, porque no se trataba de Dios en ella, porque Dios estaba a su máxima expresión, porque de tal era la expresión de Dios en esa iglesia que no había nada que reprenderle. Está hablando de las posibilidades humanas que esa iglesia tenía, porque hay iglesias que a lo mejor tienen recursos, tienen multitudes, ¿verdad? Tienen en lo humano tienen algo para abrirse paso y que no está mal, que favorece. ¿Cómo? Pueden haber estado bajo la voluntad de él. Exactamente. Entonces, mucha economía. puede referirse a su situación. Muchas son las razones. Y también la aplicación que nosotros podamos tener de eso, la aplicación que nosotros podemos darnos en esta hora también puede ser mucha. Porque dice, bueno, para mí tener poca fuerza, dice, bueno, no tenemos muchos recursos, no tenemos el gran templo, no tenemos las grandes multitudes, no tenemos la gente de influencia social que puede también ejercer su autoridad para abrirnos algunos caminos a favor del evangelio. Porque no estamos hablando de nada pecaminoso, sino que en lo humano no había. Porque hay iglesias que pueden contar con ese recurso humano y que no tiene que ser malo, ¿verdad? Sino que Dios usa todo eso físico, eso material que hay en ella también a favor. Pero el Señor dice que la iglesia de Filadelfia dice, aunque tienes poca fuerza, pero acuérdense que la obra del Señor
no depende de lo humano y no depende de la fuerza y los recursos de este mundo. Tú sabes cómo comenzó la iglesia naciente, con recursos, con grandes intelectuales, con gente de influencia en la sociedad. No. Para la gente, para los de reputación de aquel momento, eso era un chiste. Pedro, Juan, del Burgo, sin letra, sin dinero. Bueno, a lo mejor a esa, como dice el Señor le llamó manada pequeña. Oye, qué lindo eso, porque nosotros podemos entrar en alguna de esas aplicaciones, ¿verdad? Pero el Señor dice, bueno, pero no es con tus recursos. Aunque tienes poca fuerza, tienes puertas abiertas. Gloria a Dios. Oiga, hermano, y eso también nos sirve en lo personal. Yo he estado, que usted dice, bueno, ¿quién soy yo? Nada, nadie. No tengo ningún renombre y no tengo ninguna reputación. Pero Dios ha abierto algunas puertas. Y Dios ha bendecido. ¿Por qué? Porque el cielo abrió la puerta. Tenemos que reconocer cuando el Señor abre la puerta a favor de hermanos, a favor de iglesias, en algunas situaciones. También debemos reconocer eso. Entonces, poca fuerza, pero puerta abierta. Hay gente que tiene mucha fuerza en lo humano y no tiene una puerta abierta. Quiere decir que no hay un favorecimiento divino. Si nosotros tuviéramos que escoger, ¿qué vamos a escoger? Puertas abiertas. El cielo te favorece. El cielo te prepara el camino. El cielo dice, es por aquí. O decir, tengo muchos recursos, tengo en lo humano ciertos reputación, cierta autoridad, pero tengo puertas. El cielo me cierra las puertas. Yo prefiero poca fuerza, pero el cielo favoreciéndome. ¿Cuánto decimos amén? Amén. Amén. Es mejor eso. Entonces, es mejor el favor del cielo. Entonces tú dices hoy, ¿qué tengo yo? No, poca fuerza, pero puerta abierta. Entonces decimos amén. Dice la Biblia que esta iglesia tenía ese favor porque dice el versículo 8 más adelante, has guardado mi palabra. ¿Qué quiere decir eso? Se la echó en el bolsillo para que nadie la viera. Ha guardado, la engavetó para que nadie la ocultó. No, guardar mi palabra es que fue fiel, que la practicó, que la obedeció. Entonces, has guardado mi palabra. Tú sabes que una de las cosas, el mensaje del evangelio es lindo. ¿Cuántos saben eso? El mensaje del evangelio es lindo, eso lo reconoce todo el mundo. Hasta los opositores del evangelio dicen, no, es un mensaje de lo más romántico, de lo más bello, es un mensaje de amor, es un mensaje de heroísmo, Cristo muriendo en la cruz, es un mensaje que es un mensaje positivo, un mensaje de bien al prójimo. Pero el asunto no es que el mensaje es lindo, el asunto donde está el kit, donde está el meollo del asunto, no es que todo el mundo se quede boquiabierto frente a la palabra de Dios, frente a la Biblia, frente al Evangelio, sino que el asunto es guardar la palabra de Dios. Ese es el asunto. Tú dices, óigame, yo me quedo impresionado con la Biblia. Tú sabes que hay mucha gente que no son cristianos y están impresionados. Cuando, yo le he dicho, cuando en Cuba es obligado al ejército. Y yo tuve que pasar 2 años. Y había una persona que se proclamaba y vociferaba que era ateo. Pero dice él que había leído la Biblia. Y esa persona estaba encantada, decía, oh, eso es un libro maravilloso. Y yo estaba sorprendido porque dice, soy ateo, pero dice que la Biblia es maravillosa. Y dice que el Evangelio es maravilloso. Porque el problema es guardar la palabra. También hay muchos creyentes que dicen, me gusta la iglesia y me gustan los cristianos y me gusta, pero guardar la palabra, guardarla. Esta es obedecerla. ¿Sabe que lo que hace que el poder de Dios y las puertas del cielo, el favor divino se abra, no es que nos guste el evangelio, sino que lo obedezcamos? Cuando la obediencia está en acción, cuando la práctica está en acción,
el cielo se baja a bendecir. Entonces dice, has guardado mi palabra. Y dice, y no has negado mi nombre. Bueno, no negar el nombre quiere decir honrar al Señor. Y también no negar el nombre quiere decir proclamarlo. Honrarlo y proclamarlo. El nombre del Señor usted debe decir, yo glorifico, yo exalto ese nombre. Usted sabe que el nombre no es, en la Biblia la expresión nombre, nunca usted la interprete como una vocalización, sino como la persona misma. Entonces cuando la Biblia dice, no has negado mi nombre, no me has negado a mí. Sí, porque no, yo estoy con Dios, pero yo no menciono nombre. No, el asunto no es una vocalización. Aquí cuando dice, no has negado mi nombre, es mi persona. Por eso Jesús en Juan capítulo 17, en la oración que él hizo, él dijo en una ocasión, les he dado a conocer tu nombre. ¿Tú sabes cuándo Jesús se dedicó a decirle un nombre? Una frase, una vocalización, por el que se debía nombrar rígidamente a Dios. ¿Cuándo está eso en el Nuevo Testamento? Si tú leíste el Nuevo Testamento, tú sabes que eso no está. Que no hay ningún momento donde Jesús dice, atiendan acá, les voy a decir el nombre, para todos los que están fajados con el nombre. Y le dijo, y se lo sopló. No va a encontrar eso. Pero ¿qué es lo que Jesús está diciendo? Cuando dice, les he dado a conocer tu nombre, les he dado a conocer tu persona, les he dado a conocer tus atributos, les he dado a conocer quién tú eres. Porque usted sabe que yo no soy un nombre. ¿Cuántos Orlando hay? Pero se trata, cuando usted dice, no, yo conozco Orlando, no es que conoce esa vocalización, porque esa vocalización la tiene mucha gente, hasta en la ciudad. Pero dice, yo conozco Orlando, yo conozco al que tiene ciertas características, que hace ciertas cosas, el que tiene cierto temperamento, el que... ¿Verdad que sí? Entonces, no negar el nombre, como dice aquí, se trata de la persona. El Señor dice, no has negado mi nombre, usted me honra y usted me proclama. Nosotros tenemos que dar a conocer el nombre de Dios. Quiere decir su persona. ¿Cómo cuando nosotros exhibimos la honra de Dios en nuestra vida? Nosotros estamos dando a conocer el nombre de Dios. Creo que les conté en una ocasión en un lugar donde había una persona que estaba entregada a todo tipo de pecados. Y aquella persona se había convertido en un guiñapo humano. Un hombre destruido. Y había un misionero en un lugar que un día ve al hombre pasar. Lo ve pasar en una bicicleta. Dice, pero yo creo que el que me acaba de pasar es fulano. Dice, estaba destruido, yo lo veía en la calle, delgadito, sucio, demacrado, que el hombre había perdido todo. Dice, pero ¿qué le pasó a este hombre? Entonces dice, lo único, ¿tú sabes qué fue lo único que le vino a la mente al misionario? Dice, lo único que me queda por pensar es que esta persona conoció al Señor. Y él averiguó, y el hombre se había convertido en cristiano. Le dije una vez que el Señor nos hace hasta lindo. La gente fea los convierte en lindo. Nosotros somos los más lindos de Miami, junto con los que son otros cristianos. Sí, porque la tranquilidad en la cara. Pero tú crees que yo solamente te estoy haciendo un chiste. No. Hermano, usted ande lejos de Dios y su rostro lo va a decir. Ande cerca de Dios y su rostro, su apariencia también lo va a decir. Entonces, ese hombre con su vida empezó a exaltar ese nombre. Dios no necesita de tu honra. Él tiene una corte angelical, tiene un cielo, tiene un templo celeste y tiene miles que glorifican su nombre. Pero tú y a mí nos hace bien glorificar a Dios. Nos hace bien no negar su nombre.
Y este hombre con su actitud, montar la bicicleta y aparecer con, nada más con lo que él destilaba de su simple apariencia, decía, Cristo es honrado. Entonces, el Señor se ha presentado como el santo y el verdadero porque había un sector falso y un sector pecaminoso. Mira como dice el versículo 9, siguiendo la Biblia, dice, he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son. ¿Quién era el pueblo judío? En el Antiguo Testamento, cuando pensamos en el pueblo de Dios, cuando pensamos en los favorecidos por Dios, siempre lo que nos viene a la mente, ¿qué pueblo? El pueblo judío. Ahora, algo lamentable, todo el Antiguo Testamento habla del culto judío, del pueblo judío, de sus ciudades, de sus batallas, de sus luchas, de su culto, de sus oraciones, de su alabanza. Y todo eso debió conducir al pueblo judío para que cuando el Mesías Salvador apareciera en el escenario humano, ellos dijeran, apareció, y lo abrazaran. Pero, dice la Biblia, en el Evangelio de Juan, dice, a lo suyo vino. ¿Tú sabes qué cosa es lo suyo? Los judíos. Lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Y el Señor estuvo proclamando y haciendo su ministerio en medio de los judíos, en medio de ese pueblo histórico que Dios había favorecido y cuidado de mil maneras. Desarrolló un ministerio de predicación, de milagros, de bendiciones sobre ellos. ¿Usted se acuerda que aquella mujer que vino para una mujer sirofenicia era? Que vino, el Señor sana a mi hijo. Y el Señor le dijo, no, porque no está bien dar el pan de los hijos, ¿no? Algo así dijo. El pan de los hijos. Y él dijo, no, pero dice, yo aún comen de los perrillos comen de las migajas. Exactamente. Lo que Jesús le estaba diciendo es, mi prioridad está sobre la nación de Israel. Y estos debieron ser los primeros favorecidos. Y ellos debieron convertirse en el instrumento que evangelizara al mundo. Pero no fue así. Y qué cuidado nosotros tenemos que tener cuando nosotros somos vasijas receptoras de todo el bien de Dios. Hay muchas personas que pueden haberse criado en hogares cristianos bajo la enseñanza de las sagradas escrituras, bajo una influencia del evangelio, escuchando mil favores del cielo sobre ellos, y cuando le tocó ellos ser instrumentos, se resulta que son instrumentos, sí, pero del diablo. Y los judíos, tú sabes que los judíos fueron de los que gritaron crucifícalo. Sí, fueron. Y desarrollaron la primera persecución cristiana. Las primeras persecuciones cristianas no fueron por los pueblos gentiles, porque aún los judíos incitaron a Roma, al gran imperio romano, para que aplastaran a los cristianos. Y dice aquí la Biblia, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son. También tú sabes lo que pasa, que la Biblia dice que el verdadero judío no consistía en un linaje, no consistía en una, ¿cómo se llama cuando somos la sangre? ¿Cómo se llama? Cuando somos sanguíneos, consanguíneos. No consiste en ser consanguíneos de Abraham. El verdadero judío, dice la epístola a los romanos, que es el que es de la fe de Abraham. Y también Gálatas lo dice, la epístola a los Gálatas. Entonces, un verdadero judío es un cristiano. En el sentido espiritual. En el sentido espiritual en el que alguien se conecta con Dios. La promesa era para los de fe. Y muchos judíos, por eso que dice la Biblia, yo entrego a la sinagoga de Satanás, que se dicen judíos y no lo son. También. Y se infiltraban dentro de la sinagoga.
Y fíjese que la sinagoga, que era el lugar de una adoración a ese Dios, dice la Biblia, dice, fíjese cómo dice, sinagoga, ¿cómo de quién? De Satanás, dice. Y dice, sino que mienten. Por eso la Biblia presentó al Señor como el verdadero. Porque el contraste entre el Dios de la Biblia y los que no están, y los que no avanzan y son genuinos, es que mienten. Dice allí, mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Fíjense cómo el Señor obra de tal manera que Él pone a esos rebeldes a que reconozcan que el favor de Dios está sobre Filadelfia. Hay gente que puede ser instrumento del maligno, del poder espiritual satánico, y en algún momento darse cuenta, Dios está con él, Dios está con ella, Dios está con esas personas. ¿Usted no lo cree? Sí. Yo voy a hacer que aunque ellos están sirviendo al maligno, ellos reconozcan que yo estoy con ustedes. A veces tú y yo quizás ni nos enteramos de gente que está diciendo, y digo diciendo, puede ser hasta en su interior, Dios está con esa persona, porque Dios es el ser más grande del universo. Eso no comparte su nombre. Hay tantas iglesias que tienen tantos nombres. La gente da gloria a tantos nombres. Que cada gloria es un solo nombre. Un solo nombre. Y sigue diciendo la Escritura, en el versículo 10 dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, dijimos que esa es la obediencia, yo también te guardaré la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. ¿Sabe? La prueba habla de las tribulaciones que aparecen y de los juicios que Dios permite sobre el mundo. Ahora tú sabes que aquí dice que la prueba, tú sabes para dónde viene. Para un sector, dice la Biblia, para probar a los que moran sobre la tierra. Así que está hablando de pruebas a todos los niveles. Y dice la Biblia que Él va a probar y esa prueba va a decir en qué situación la gente está. Por ejemplo, un día dice la Biblia que hay un juicio a escala universal. La Biblia dice que esa prueba sobre el mundo, los que son cristianos les dice son de Dios. Y los que no son de Dios los pone bajo más juicio y bajo sufrimiento. Ahora Él dice, te guardaré de la hora de prueba. Así que el Señor, cuando nosotros abrazamos su palabra y nosotros no negamos su nombre, llega la prueba y el Señor lo guarda. El Señor le protege. El Señor le cuida. Eso no quiere decir siempre que el Señor nos saca de la prueba. Algunas veces en el medio del conflicto usted está protegido. Algunas veces puede el Señor librarle de la prueba, pero otras veces en medio de la prueba el Señor le protege. Hay veces que usted y yo llega a la prueba y el Señor no se propone sacarte de la prueba. Solo Dios sabe cuándo Él te va a sacar. Lo que el Señor sí garantiza y que podemos hacernos eco de esta palabra es que Él protege, permitiéndote estar en medio del conflicto o sacándote. No te puedo prometer que siempre sacarás, porque a veces también las pruebas son instrumentos para también traer bendición a mi vida, a tu vida, aunque no lo veamos. Dice aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Quiere decir que aquella iglesia de Filadelfia debía lo que estaba haciendo, guardar su palabra, no negar su nombre. Dice, abrázalo, continúa, persevera en esa actitud que estás teniendo conmigo.
Hay algo que tú dices, yo te he recibido cosas de Dios y yo me doy cuenta de beneficios y avances que he tenido con Dios. ¿Qué el Señor le dice? Retén lo que tienes. Hay muchos cristianos que han avanzado y han escalado con Dios, muchas personas que han ido escalando con Dios y no cuidan lo que hasta ahí tuvieron. El Señor dice, retén lo que tienes. Tuvieron una vida con Dios, tuvieron el favor divino, fueron usados por el poder de Dios y no retuvieron eso. Retén lo que tienes, dice la Biblia. Y dice también que Él hace de la iglesia fiel una columna. Quizás esa imagen el libro de Apocalipsis la usa porque en las antiguas obras arquitectónicas del pasado se ponían en las columnas, se esculpían a los grandes héroes. Y cuando usted entraba a esos palacios o a esos lugares, cada columna estaba esculpido una persona. Y estaban allí porque eran honrados. Estaban allí para ser recordados. Ahora, ¿tú sabes cuál es el templo de Dios? ¿Cuál es la habitación divina, el lugar de la morada de Dios? ¿Cuál es? La iglesia. Quiere decir, usted y yo somos el lugar de la habitación divina. Y lo que quiere decir, te haré columna, es que te voy a honrar. Los fieles, Dios los honra. Quien honra a Dios, ¿qué tú crees que Dios hace con esa persona? O sea, que hay personas que están muy interesadas en honrarse a sí mismos, ¿no? Yo soy, y yo sí es verdad, y yo. Pero un hijo de Dios solamente debe preocuparse que la honra de Dios no sea empañada. Usted honra a Dios, y tú sabes qué va a pasar. Dios te honra. ¿Cuántos saben eso? Dios honra a los que le honran. Nosotros exaltamos su nombre y Él se encarga de vindicarnos, de cuidarnos y de decir, es mi hijo. Él le hace columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Porque quiere decir que no saldrá, quiere decir que el que es iglesia será iglesia por la eternidad. Y escribiré su nombre. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén. Quiere decir, tú sabes que la Biblia habla de que el Hijo de Dios tiene un sello. La epístola a los Efesios dice que hemos sido sellados por el Espíritu Santo. ¿Qué cosa es un sello? Una marca. Es decir, que usted y yo a veces podemos tener dudas acerca de, no podemos identificar 100% los creyentes, pero el cielo tiene claro quiénes son los que tienen escrito el nombre de Dios. Quiere decir el favor divino. Y Satanás también sabe quiénes son los auténticos hijos de Dios. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Podemos nosotros, amados hermanos, en este tiempo guardar la palabra de Dios y no negar su nombre. Yo estuve en un lugar donde la persona se desentendió de Dios y se desentendió de Dios, se desentendió de los ejercicios espirituales, se desentendió de congregarse, se desentendió de su vida de oración privada, se desentendió de la Biblia y entonces dice, yo no niego a Dios, pero tú sabes que no negamos a Dios. Es muy poca gente, mira, muy poca gente, y los más feroces contra el cristianismo, muchos de ellos temen decir, Dios no, Jesucristo no. Yo creo que son escasos momentos. Pero no negar el nombre de Dios no siempre es vociferar, no queremos a Dios. Sino es la actitud frente a lo de Dios. La iglesia de Filadelfia abrazó todo lo de Dios. Nuestra actitud es más importante incluso que nuestras palabras. Una iglesia de amor a Dios y a sus hermanos. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a hacer una oración y vamos a decir, Señor, yo quisiera que tú me ayudes a guardar tu palabra, obedecerla.
yo quiero que como la iglesia de Filadelfia, yo pueda no negar tu nombre. Y que tú puedas cuidarme en las muchas tribulaciones, pruebas, dificultades que vengan. Y que yo pueda hacer, podemos decirle al Señor, y que yo pueda hacer, Señor, como la iglesia de Filadelfia también, en que tú no tienes una reprensión para ella, que tú tienes reconocimiento. Padre, qué bueno es estar en este lugar. Señor, estamos aquí porque entendemos que necesitamos de ti, necesitamos de la Biblia, necesitamos de tu palabra y también adorarte. Señor, toma tu palabra, toma tu mensaje y hazlo efectivo en nuestra vida. Hazlo efectivo en nuestra mente. Hazlo efectivo en nuestra práctica de vida. Ayúdanos, Señor, a que aunque tengamos poca fuerza, tú puedas abrir la puerta por donde debemos entrar, porque seamos gente que estamos sintonizando contigo. Gracias, muchas gracias por este día. En el nombre de Jesús. Amén y amén.